Buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy, mis compañeras Vladimir Figueroa, Stephanie Febres y mi persona Fabiana Ruiz les vamos a estar hablando un poco sobre la fosforilación oxidativa. Para entender un poco sobre esta, debemos saber que es la etapa final del metabolismo aeróbico de la glucosa y otros nutrientes. Esta tiene lugar en la mitocondria de las células eucariotas y su función principal es la producción de ATP, adenosientrifosfato. La molécula energética es fundamental para todos los procesos celulares. Este proceso se basa en el acoplamiento entre la cadena de transporte de los electrones y la quimiosmosis. La cadena de transporte de los electrones se localiza en la membrana interna de la mitocondria y está compuesta por una serie de complejos proteicos y moléculas transportadoras, como sería la coenzima, el citocromo, y su función principal es transferir electrones desde los portadores reducidos de NADH y FADH2 hacia el oxígeno, generando energía en este proceso. Luego tenemos la generación del gradiente de protones. Durante esta transferencia de electrones, los complejos 1, 3 y 4 van a bombear protones de hidrógeno desde la matriz de la mitocondria hacia el espacio de la intermembrana. Este bombeo va a generar un gradiente electroquímico, lo que quiere decir que va a tener una diferencia en la concentración de los protones y en la carga eléctrica a través de la membrana interna de la mitocondria. Esta diferencia va a crear la llamada fuerza del protón motriz. Luego tenemos la quimiosmosis y la síntesis del ATP. Esta sería la que nombré anteriormente, la fuerza protón motriz, que impulsa a los protones a regresar a la matriz de la mitocondria. Esto lo van a hacer a través de un complejo enzimático que es especializado, que se llama ATP sintasa. Esta enzima va a actuar como una turbina molecular, que lo que quiere decir que a medida de que los protones atraviesen la ATP sintasa van a generar un movimiento de rotación en sus subunidades internas. Este movimiento va a catalizar la fosforilación del ADP, adenosindifosfato, y en conjunto con el fosfato inorgánico para formar el ATP. Este mecanismo entre lo que sería el transporte de los electrones y el bombeo de los protones va a crear la síntesis del ATP mediante la ATP sintasa, y este proceso en general se llamaría quimiosmosis. Luego tenemos el rol del oxígeno. El oxígeno es esencial en este proceso porque va a actuar como el aceptor final de los electrones. En el complejo 4, estos electrones van a reducir su oxígeno molecular y se va a combinar con protones para formar el agua. Sin el oxígeno, pues la cadena se detendría y no generaría el gradiente de los protones, y por esto la ATP sintasa pues no podría funcionar. Luego tenemos el balance energético, que por cada molécula de glucosa se van a producir 10 NADH y 2 FADH. Cada uno de estos, cada NADH permite la síntesis de aproximadamente 2.5 de ATP y cada FADH2 produce alrededor de 1.5 de ATP. Esto da un resultado total de 28 ATPs generados en la fosforilación oxidativa, del total de 32 que se producen en la respiración celular completa. Ahora les voy a hablar un poco sobre la función de la ATP sintasa en la síntesis de ATP. La ATP sintasa es una enzima transmembranal compleja que juega un papel crucial en la producción de ATP. Es la principal molécula energética de las células. Esta se encuentra en la membrana de las mitocondrias de las células eucariotas y en la membrana tilacoidal de los cloroplastos en las células vegetales y en la membrana plasmática de las bacterias. Su síntesis, la síntesis de la ATP sintasa, va a ser que una vez se crea el gradiente de los protones, la ATP sintasa va a actuar para sintetizar el ATP a través de un proceso que se llama quimiosmosis. En primer lugar tenemos la entrada de los protones. Estos van a fluir de vuelta a la matriz de la mitocondria a través del canal FO de la ATP sintasa y van a seguir su gradiente. Luego tenemos la energía mecánica. En esta los flujos de protones hacen que la subunidad de FO gire y
se transmite un movimiento rotacional a la subunidad F1. Luego tenemos la síntesis de ATP. Como resultado se va a formar el ATP de manera eficiente. Cada vuelta completa de la enzima puede producir hasta 3 moléculas de ATP, por lo que podemos decir que la ATP sintasa es responsable de generar más del 90% del ATP en la mayoría de las células eucariotas, y sin esta los organismos no podrían mantener sus funciones vitales como la contracción muscular, la transmisión nerviosa, la síntesis de macromoléculas y el transporte activo de sustancias a través de las membranas. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Vladimir Figueroa y les voy a hablar sobre las etapas de la fosforilación oxidativa. Es un proceso clave en la producción de ATP en las mitocondrias y consta de varias etapas. Entre ellas está el transporte de electrones generados en ciclos metabólicos anteriores. Son transferidos a través de la cadena de transportes de electrones, CTE, en las membranas internas de las mitocondrias. Esto ocurre cuando en 4 complejos principales: complejo 1, 2, 3 y 4. Está también el bombeo de protones. A medida de que los electrones se mueven a través de la CTE, los complejos 1, 3 y 4 bombea protones desde la matriz mitocondrial hasta el principio intermembrana. Esto crea gradientes electroquímicos. Está también la quimiosmosis. Este gradiente de protones se utiliza para sintetizar ATP. Los protones, ellos fluyen en regreso a la matriz a través de una enzima llamada ATP sintasas, que utiliza esta energía para convertir ADP y fosfato inorgánico en ATP. Reducción del oxígeno. Al final de la cadena, los electrones son transferidos al oxígeno molecular, el cual se reduce para transformar agua. Este es un paso crucial porque evita que los electrones se acumulen en carentes. Este proceso es muy eficiente y produce la mayor ATP que las células utilizan. Ahora les voy a desglosar un poco sobre el rendimiento energético de la fosforilación oxidativa. En términos generales, este proceso puede generar total de aproximadamente 30 a 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se oxida completamente, que es el proceso por el cual la energía libera en la transferencia de electrones de un sustrato de oxígeno molecular. Se utiliza para sintetizar el ATP. ¿Dónde ocurre? Principalmente en la membrana interna de la mitocondria de las células eucariotas. En las células procariotas, este proceso ocurre en las membranas plasmáticas. ¿Dónde funciona? Principalmente en la membrana interna de la mitocondria. En eucariotas, este proceso se lleva a cabo en las 3 mitocondriales, mientras que en procariotas se realiza una membrana plasmática. Por último, que es importante, es el proceso principal por el cual produce la mayor parte de su energía en forma de ATP, lo que permite que las células se realicen sus funciones finales. En esta oportunidad yo les estaré hablando sobre los factores que afectan la síntesis de ATP. En primer lugar tenemos el oxígeno.
Este es fundamental para la respiración celular. Por otro lado, tenemos la temperatura, que estas, dependiendo, pueden afectar la síntesis de ATP. Por otro lado, también tenemos al pH. Un pH inadecuado puede afectar gravemente a esta síntesis de ATP. Para seguir, vamos a hablar sobre su importancia fisiológica. En esta tenemos la producción de ATP. La fosforilación oxidada es la vía principal en la cual se genera síntesis de ATP. También tenemos energía para procesos celulares. El ATP se utiliza para diversas actividades celulares. También tenemos a la regulación del metabolismo, pues en esta la fosforilación oxidada está estrechamente relacionada con el metabolismo celular. También tenemos a la producción de calor. Esto puede ocurrir en tejidos como por ejemplo el tejido adiposo. Ahora, su importancia patológica. Pues en esta tenemos al estrés oxidativo. Pues acá, durante la fosforilación oxidada, se generan productos reactivos de oxígeno. Como por ejemplo, en esta imagen se explica claramente acá en la diapositiva que estoy colocando. También tenemos las enfermedades mitocondriales, como por ejemplo, las disfunciones en las cadenas de electrones pueden resultar una producción ineficiente de ATP. Tenemos a la diabetes, en la cual la diabetes tipo 2, la ineficiencia a la insulina puede alterarla, es decir, aumentar el estrés y el metabolismo energético.